En Banco Solidario valoramos lo que hace único a cada ser humano. Respetamos las características de las personas, sus diferentes situaciones y las hacemos parte de nuestro aprendizaje y crecimiento. Llevamos en nuestro ADN la diversidad, inclusión y equidad. Y esto nos impulsa a seguir adelante para acompañar a quienes trabajan por un futuro mejor, ofreciéndoles productos y servicios adecuados a sus necesidades. Estamos orgullosos de la representación de las mujeres en nuestra institución. Ellas constituyen 62% de nuestro personal y gracias a su desempeño accedieron a 85% de las promociones internas en el último año. Revisamos las políticas, procesos y normativas internas. Capacitamos a nuestro personal para fomentar una cultura inclusiva y minimizar sesgos inconscientes. Creamos la Academia Mujer Líder Solidario, que promueve la igualdad de oportunidades para toda nuestra gente. Se trata de un proyecto de formación para las futuras líderes de nuestra organización, mujeres valiosas, inteligentes, empoderadas, que encaminarán nuevas acciones con su talento y capacidad de trabajo colaborativo para potenciar el crecimiento y la historia del banco. Nos adherimos a los principios para el empoderamiento de la mujer de las Naciones Unidas y a la Alianza Financiera por la Mujer. Somos la primera empresa no multinacional con más de 500 colaboradores en la lista de mejores lugares para trabajar para mujeres de Great Place to Work. Nos acercamos a nuestras clientas para entender sus prioridades, aspiraciones, temores y necesidades. Nuestro compromiso es profundo. Seguiremos trabajando en prácticas que fortalezcan nuestra cultura y nos consoliden como una organización genuinamente comprometida con la diversidad, la inclusión y la equidad de género, porque creemos firmemente que cuando una mujer cumple sus metas, ganamos todos. Nuestra brújula nos guía para entender necesidades, cumplir expectativas, valorar diferencias y caminar en los zapatos de los demás. Alineados a nuestro propósito, creamos relaciones basadas en confianza, que más que al éxito, contribuyen a la felicidad como objetivo final. Brindamos oportunidades igualitarias para el desarrollo profesional, impulsando el talento, para que más mujeres construyan su carrera soñada. El camino de la transformación lo construimos con innovación e implementación de tecnología que permita el acceso a energía de forma más limpia, para beneficio de todos, manteniendo nuestro compromiso con la gestión ambiental, con el desarrollo de las comunidades en las que vivimos y trabajamos, con el balance de género y el empoderamiento de las mujeres como gestoras de crecimiento y desarrollo, juntos por la equidad de género y el desarrollo sostenible. Estar listo para cualquier terreno es clave. La altura es trascendental para alcanzar el mejor desempeño. La velocidad es importante para mantener la trayectoria precisa. La postura y la elegancia deben ser implacables. Soy Nicolás Lapenti, ex tenista profesional y ahora un catador de SUVs. ¿Estás listo para conocer un SUV de pura cepa?
WEF Ecuador es el capítulo 54 en el mundo. Conecta con los objetivos de WEF Ecuador. Elevar los índices de inclusión económica de la mujer. Presentamos al siguiente panel. Mujeres que conectan en el mundo. Junto a Silvia Espíndola y a Ana Elena Badilla de Ecuador. Un espacio moderado por Daniel Rivadeneira de Ecuador. Quiero darles la más cordial bienvenida al Women Economic Forum Ecuador. Un agradecimiento especial a nuestra directora Catalina Cajías, quien ha hecho posible la organización de este importante evento. Soy Daniel Rivadeneira y estaré a cargo del panel Mujeres que conectan con el mundo. Para el desarrollo del panel contaremos con la participación de Silvia Espíndola, directora de Derechos Humanos y Paz, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en Ecuador. Las familias actuales son diversas, sienten y viven de manera distintas. En las familias, los derechos de las mujeres y las niñas se pueden fomentar, pero también se pueden vulnerar. Pueden ser lugares de amor, cuidado y satisfacción, pero con demasiada frecuencia son espacios donde se lesionan los derechos de las mujeres, donde se silencian sus voces e impera la desigualdad de género. En el mundo cambiante de hoy, las leyes y políticas deben fundarse en las realidades de la vida familiar. Bienvenidos a este panel y a continuación daré una breve reseña de la hoja de vida de nuestra primera panelista, la doctora Silvia Espíndola. Ella es funcionaria del Servicio Exterior ecuatoriano, ha cumplido con funciones en la representación ante la ONU y en Nueva York y en la Embajada de Washington. Fue subsecretaria de Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo a los Países de Menor Desarrollo Económico relativo de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, directora de América del Norte, directora de Derechos Humanos y Paz y subsecretaria de Cooperación Internacional de la Cancillería. Buenos días, estimada Silvia, ¿cómo está esta mañana? Buenos días, estoy muy bien, mucho gusto. Gracias por la invitación. Dentro de este contexto, Silvia, en lo que hablamos de los derechos humanos de las mujeres en el Ecuador, la Organización Internacional del Trabajo ha venido cumpliendo un rol muy importante a nivel mundial y dentro de ello se aprobó una norma de vital relevancia en el cual nuestro país fue uno de los terceros países a nivel de Latinoamérica en este año en firmar y ratificar el convenio 190 de la OIT. Dentro de esto, ¿cuál ha sido la importancia de este convenio para nuestro país? Gracias. Bueno, primero quiero señalar que el Ecuador tiene un compromiso permanente con la defensa de los derechos humanos, con el empoderamiento de la mujer, con la defensa de los derechos humanos de la mujer en particular, con la igualdad de género. El Ecuador ha implementado una serie de acciones, ha ratificado instrumentos internacionales de gran relevancia. Como directora de Derechos Humanos y Paz, celebro que este año 2021 estemos renovando nuestro compromiso al conmemorarse el 26º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y del 21º aniversario de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 sobre mujeres, paz y seguridad, hitos en el desarrollo progresivo de los derechos fundamentales de las mujeres en el mundo. Adicionalmente, el Ecuador ha ratificado otros convenios relevantes en el ámbito de la OIT, como son la Convención 189 sobre los trabajadores domésticos en el año 2013. En mayo de este año ratificó el convenio 190 de la OIT, al que usted hace referencia, que se refiere a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y actualmente se encuentra en proceso de ratificación ejecutiva el convenio 183, que se refiere a la protección de la maternidad. Con respecto al convenio 190, debo señalar que este convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso, que fue adoptado en el 2019 por 183 países, entró en vigencia en junio del 2021. Se trata del primer instrumento internacional aprobado desde el año 2011 en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo, coincidentemente a los 100 años de la creación de la Organización del Trabajo. La relevancia de este instrumento para la región y el mundo tiene que ver con su visión y alcance, pues incorpora asuntos que al momento de haber sido adoptado
es decir, en el año 2019, no se veían venir, tales como el teletrabajo, la digitalización del trabajo, la unidad indivisible del espacio intrafamiliar con el lugar del trabajo, todos estos generando aspectos y condiciones proclives a elevar los niveles de violencia y acoso, con especial impacto en la violencia basada en el género. Se trata, por consiguiente, de un hito histórico y un avance significativo para recordar los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, la Declaración y la Plataforma de Beijing y demás convenios y protocolos pertinentes que son fruto de los esfuerzos de los estados y la comunidad internacional, dirigidos a construir sociedades justas, conscientes de la dignidad del ser humano y libres de todas las formas de discriminación y violencia. El Ecuador promueve que más países ratifiquen este convenio y lo incorporen a su legislación nacional en todos los países, considerando además que la ratificación no es un fin en sí mismo, sino el inicio de un recorrido de perseverancia, pues exige respuestas de los estados para establecer nuevas maneras de vincularse e interactuar en el ámbito laboral, así como la importante responsabilidad de promover un entorno general de tolerancia cero frente a la violencia y frente al acoso. Gracias. Así es, doctora. Dentro de lo que usted mencionaba, nos mencionaba que estamos en una nueva era, las cosas han cambiado posteriormente al tema de la pandemia que estamos atravesando actualmente, las formas y comportamientos de las personas han cambiado, las formas de trabajo han cambiado. Y dentro de estos nuevos retos y desafíos que vivimos actualmente, ¿cuáles podrían ser esas nuevas perspectivas y metas y desafíos que se pueden ir manejando? Yo creo que existen desafíos preexistentes a la pandemia, los mismos que persisten y quizás se han agudizado como consecuencia de la pandemia que vive el mundo. Uno de los retos que tienen que afrontar los países es el empoderamiento económico de las mujeres. Las mujeres tienen un enorme potencial para dinamizar la economía de los países, pero en muchas ocasiones la discriminación de género frustra estas expectativas. A menudo las mujeres acaban desempeñando trabajos no remunerados, poco seguros y siguen ocupando menos puestos directivos en las empresas. Adicionalmente, su menor acceso a los sistemas financieros limita su participación en la vida económica. Por tanto, es importante promover la creación de más productos financieros y programas de emprendimiento, capacitación para las mujeres para que puedan desarrollar pequeñas empresas sobre la base de sus habilidades. Otro reto es la mayor representación política. Aunque la proporción de escaños parlamentarios ocupados por mujeres en la región es de alrededor del 24%, la más alta del mundo, todavía existen barreras culturales y económicas que evitan una mayor representación de la mujer en cargos públicos. Otro aspecto que es importante mencionar es la igualdad laboral y salarial. A pesar de grandes avances que se han registrado en los últimos años, la población económicamente activa es significativamente más baja en las mujeres en comparación con la población de los hombres. Estamos hablando de que aproximadamente el 54% de las mujeres representa la población económicamente activa versus el 72% de los hombres. Adicionalmente, los hombres siguen ganando más que las mujeres por el mismo trabajo que desarrollan. Las mujeres tienden a ocupar empleos en el sector de los servicios, en el servicio doméstico y no en los campos de alta tecnología o en trabajos calificados. En varios países de la región, los hombres profesionales pueden llegar a ganar hasta un 25% más que las mujeres. Para mejorar este escenario, es necesario adoptar políticas públicas que incentiven la participación de las mujeres en la fuerza laboral e incrementar el número de mujeres en puestos de toma de decisión en el sector privado. La igualdad de género no solo implica beneficios para las mujeres y para la sociedad, sino también para la economía.
Se calcula que si las mujeres tuvieran el mismo nivel de empleo y emprendedurismo que los hombres, el PIB de la región podría incrementarse. Y puedo señalar como último tema, no por eso menos importante, el mitigar la violencia de género. Miles de mujeres en la región mueren cada año simplemente por ser mujer. La mayor parte de los países de América Latina cuentan con leyes de violencia contra las mujeres. Sin embargo, las cifras de femicidio continúan en ascenso y lamentablemente, como consecuencia de la pandemia, este tema se ha agudizado aún más. Yo creo que este es un aspecto al que deben poner especial énfasis los países. Hay varias leyes adoptadas, sin embargo, como vemos, el problema se ha agudizado. Es cuestión de llevar a la práctica esas disposiciones legales, evitar femicidios y violencia en general contra la mujer. Es así, doctora, es muy importante que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 5 que menciona el tema de la igualdad de género, sea uno de los que más trabajemos a nivel de gobierno, a nivel de la sociedad, porque yo creo que la igualdad de género empieza desde el hogar, desde la familia, desde donde desde el propio padre de familia, el hombre, empiece a vincularse dentro de las diferentes actividades y roles que tenemos y tener equilibrado, porque es cierto que la mujer tiene un rol muy importante dentro del hogar, pero dentro de ese trabajo no remunerado adquiere muchas más carga de trabajo y más responsabilidades que muchas veces no lo sabemos valorar. Entonces es importante ir disminuyendo esas brechas como usted menciona. Dentro de este aspecto había tocado yo el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Estamos ya muy cerca, menos de un decenio ya para llegar a ver cuáles han sido los resultados que se han venido alcanzando con este planteamiento. Y quería preguntarle a usted, doctora, ¿cómo usted ve o qué son estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuál es su importancia para nuestro país? Bueno, como antecedente debo decir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro en el año 2012. El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta el mundo. Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con los que se emprendió en el año 2000 una iniciativa mundial para abordar la dignidad de la indignidad que genera la pobreza de la población mundial. Los objetivos de desarrollo del milenio eran objetivos medibles, acordados universalmente para hacer frente a la pobreza extrema y al hambre, prevenir las enfermedades, ampliar la enseñanza primaria, entre otros. A fin de renovar los esfuerzos, en el año 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda, la conocida Agenda 2030, que recoge 17 objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas y que abordan temas relacionados con la eliminación de la pobreza, terminar con el hambre, asegurar vidas saludables, educación de calidad, igualdad de género, que es el objetivo 5, acceso al agua potable, al saneamiento, a la energía sostenible, buenos trabajos, crecimiento económico, cómo combatir el cambio climático, conservar los océanos, proteger los ecosistemas, etc. Estos ODS constituyen un compromiso para el Ecuador. Todos los sectores públicos, privados, empresariales, de la sociedad civil en su conjunto deben cumplir con esos objetivos. Es por este motivo que mediante el decreto ejecutivo emitido por el presidente en el año 2020, se declaró como política pública del Gobierno Nacional la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, orientada al cumplimiento de sus objetivos y metas en el marco de su alineación con la planificación y desarrollo nacional. La pandemia del COVID-19 ha generado un retroceso general en importantes avances de la Agenda 2030, como lo confirman tanto Naciones Unidas como otros expertos en desarrollo sostenible. Estos impactos podrán ser positivos como negativos.
es necesario enfocarse en el cumplimiento de esos objetivos. A criterio del secretario ejecutivo de la CEPAL, el mundo post-pandemia del COVID-19 nos exige un nuevo pacto global y regional para cumplir la Agenda 2030. La humanidad tiene que proveer bienes públicos y globales como salud, paz, estabilidad financiera y seguridad climática. Necesitamos políticas industriales que permitan fortalecer las capacidades productivas y generar nuevos sectores estratégicos, así como avanzar hacia una mayor integración productiva, comercial y tecnológica con redes de investigación tecnológica. Ante los impactos negativos del COVID-19, en consecuencia, es necesario avanzar y tratar de que exista un ejercicio pleno de los derechos humanos. Como había dicho antes, existe un retroceso en los logros alcanzados antes de esta pandemia, en la consecución de los ODS. La comunidad ahora se ve obligada a redoblar sus esfuerzos y a replantear los plazos establecidos, así como fortalecer la cooperación entre todos los países del mundo. Pues quizás es necesario fomentar un multilateralismo renovado para dar respuestas globales a estos problemas que también son globales y compartidos por todos. Debemos aunar esfuerzos y luchar de una manera conjunta, porque estoy convencida que juntos podemos llegar más lejos. Muchísimas gracias, doctora Silvia Espíndola. Yo me quedo con su frase de que debemos ahondar esos esfuerzos con el fin de poder eliminar todo este tipo de brechas que lo que hacen es prácticamente perjudicar en sí a la sociedad. Una sociedad más justa es una sociedad en la cual se genera la igualdad, la equidad, y hacia eso debemos ir. Es por ello que el Women Economic Forum que estamos desarrollando genera esta voz en el que podamos expresar y mencionar todos estos puntos de vista que nos permitan disminuir esas brechas y ahondar esfuerzos y trabajar de una manera más fuerte. Muchas gracias, doctora Silvia Espíndola. Queremos dar la cordial bienvenida también y dar paso a nuestra segunda panelista. Se encuentra con nosotros Anelena Badilla. Buen día, Anelena, ¿cómo está? Muy buenos días, Daniel, muy bien, mucho gusto, un gusto estar en este Foro Económico de las Mujeres del 2021 y compartir este panel con usted y con doña Silvia Espíndola. Muchas gracias, Anelena. Anelena es representante de ONU Mujeres en Ecuador. Ella fue asesora regional en Género y Juventud de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, representante de ONU Mujeres para El Salvador desde agosto del 2015 y representante en Ecuador desde marzo del 2021. Posee más de 30 años de experiencia en organismos internacionales y proyectos relacionados con los derechos humanos, particularmente derecho de las mujeres, de pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con VIH y jóvenes en América Latina y el Caribe. También ha sido asesora regional en Género y Juventud de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas y ha realizado publicaciones y artículos sobre derechos humanos, derechos de las mujeres, femicidios y otros. Hablaremos con la doctora acerca de la inclusión financiera y productiva de las mujeres para la recuperación sostenible, específicamente enfocado en nuestro país, en el Ecuador, ¿no? Dentro de ello, Anelena, uno de los principales problemas que nosotros vemos abocados luego de la pandemia y esta pandemia que todavía no ha culminado y que tiene unas secuelas bastante graves para la parte económica de la sociedad, el desempleo, la falta de inversión, también la carencia de oportunidades que se dan, influencian en la población de una manera que no es positiva. Como decía Silvia, más bien hemos tenido un retroceso. ¿Usted qué consecuencias piensa que ha tenido esta crisis económica específicamente sobre las mujeres en nuestro país? Y si es que ustedes como mujeres tienen algunos indicadores. Sí, muchas gracias, Daniel. En efecto, las cifras oficiales de empleo nos muestran que a finales del 2020, el año pasado, la oferta laboral de las mujeres bajó en 5 puntos y para agosto de este año 2021, este indicador se ha mantenido sin cambios. La brecha de género, que venía bajando desde el 2015, lamentablemente a raíz de la pandemia se elevó de nuevo. La participación de las mujeres es 1/3 más baja que la de los hombres. Y hay 2 factores principalmente que explican esta caída. En primer lugar,
el trabajo de cuidado de hijos e hijas, incluyendo la teleeducación. Y por otro lado, la pérdida de trabajos por cuenta propia o subempleo, que son los primeros en desaparecer en una crisis como esta. Cabe señalar que cuando las mujeres salen de la fuerza de trabajo, tardan 3 veces más en regresar a esa fuerza de trabajo que los hombres. En relación con los cuidados, que fue el primer factor que señalé, si bien no existe aún una estadística oficial, el hecho de que las mujeres hayan tenido que salir del mercado laboral por causa de los cuidados, justamente, que los centros infantiles y escuelas aún no abren plenamente, que permanezcan todavía una gran parte del tiempo sus familiares, especialmente cónyuges y personas dependientes en las casas, permite deducir que el tiempo dedicado a estas actividades se ha incrementado. Y de hecho hay un estudio regional de ONU Mujeres que así lo demuestra, con datos de diferentes países. Y en una encuesta que realizamos en el año pasado en el Ecuador, se encontró que el 80% de las mujeres indicó haber incrementado su carga de trabajo y el 65% indicó que atienden solas la educación de sus hijos e hijas. Por otro lado, la crisis eleva el desempleo al doble y las mujeres que presentaban una tasa 1.8 veces mayor que la de los hombres en diciembre del año pasado, la brecha bajó un poco en agosto del 2021, pero debido a la pérdida de empleos masculinos, no porque hubiera mayor empleo femenino. El empleo adecuado, entendido como aquel que cumple con todos los estándares y derechos laborales, es de 35% para hombres y 24% para mujeres. Y la recuperación ha sido lenta. El empleo que se ha ganado ha sido mayoritariamente el informal. Y el empleo adecuado hoy se ubica 37% y 25% respectivamente para hombres y mujeres en agosto de este año. Es decir, que la brecha de género se ha ampliado. Si bien tenemos que más mujeres empresarias que empresarios han tomado gerencias en las empresas, alrededor del 60% de empresarias son mujeres. Las mujeres son gerentas de empresas que están en los segmentos más bajos, ya sea por tamaño de activos o por número de empleados, y se ubican en sectores tradicionalmente femeninos. Sus negocios tienen 20% menos oportunidades de acceder a créditos productivos debido a barreras como la falta de garantías, la exigencia de firma del cónyuge o niveles elevados en las brechas de tecnología, de información y de bancarización. Por otro lado, las mujeres son, en su mayoría, alrededor de un 65% entre los autoempleados, con trabajos en condiciones precarias y con poca estabilidad. Menos del 10% de los cargos directivos de las empresas son mujeres y las brechas de remuneración se amplían a mayor jerarquía. O sea, entre más alto es el puesto, mayor es la brecha de salario entre mujeres y hombres. Y en esta misma línea debemos decir que las mejoras educativas y la feminización de la matrícula universitaria lamentablemente no se reflejan ni en titulación ni en salarios iguales. O sea, que no necesariamente los mayores niveles de educación de las mujeres se están reflejando en mayores niveles de salarios o mejores niveles de empleo para ellas. La pandemia, como también ya señaló doña Silvia, ha golpeado los negocios de las mujeres en forma dramática. El 65% de empresarias en julio del año pasado no pudo abrir sus negocios y el 65% vio reducidos sus ingresos. Para agosto de este año 2021, cerca de un tercio de los negocios de aquellos cerrados han conseguido abrirse. Pero el nivel de ingresos aún no se recupera y hay un incremento importante de la pobreza y una parte significativa en la decaída en las microempresas, sobre todo de mujeres. Finalmente, alrededor de un 40% que ha recuperado su trabajo en condiciones de teletrabajo sufre las consecuencias de la carga excesiva de tareas y las tensiones relativas al cuidado de su salud y calidad de vida dentro de los hogares. O sea, ha sido muy difícil para las mujeres poder conciliar su trabajo productivo y su trabajo reproductivo en esta época de pandemia. Así es. Doctora Badilla, usted como experta en el tema de género, conoce las bondades de la ejecución de políticas en favor de este tema. ¿Podría comentarnos usted qué tan importante es el enfoque de género en el plan de recuperación para el Ecuador en este tema de pospandemia?
Sí, yo creo que tenemos muchas lecciones aprendidas de esta crisis de pandemia y de cómo deberíamos manejar estas situaciones de crisis. Tal como lo mencionaba con las cifras anteriores, sabemos que las crisis golpean más a las mujeres y de una forma más severa, sobre todo en las trabajadoras inestables, irregulares y mal pagadas, o porque ellas son las que sostienen la recesión con su trabajo no remunerado y sus ahorros incluso. Los sistemas de seguridad social y del trabajo no las cubren porque muchas están al margen de la formalidad o al límite inferior de los umbrales contributivos, que mantienen un acceso limitado a recursos para la producción y la resiliencia frente a crisis como esta que hemos vivido. Pero la crisis también nos ha mostrado que es urgente reconsiderar el valor de los trabajos más necesarios y esenciales para una sociedad, como son, por ejemplo, los cuidados. Pues las mujeres contribuyen con su trabajo no solamente a la economía mercantil y a su recuperación, sino también a la reproducción cotidiana de la vida. Si las mujeres no participan en condiciones dignas en el trabajo y sin violencia o con salarios adecuados y en igualdad, las empresas y las economías sufren y llegan al borde de la quiebra o a la quiebra. Cuando el trabajo entra en crisis, como la que estamos viviendo actualmente, el sistema económico basado en desigualdad extrema no puede ser sostenido. Las mujeres conforman el 51% de la población en edad de trabajar en el Ecuador. Contribuyen a la producción, al consumo y al ahorro. Las desigualdades de género tienen una relación e impacto directo en la desigualdad general y en la pobreza. Y las brechas de género no afectan solamente a las mujeres, sino al progreso de la sociedad en su conjunto. Por ello, favorecer la paridad de género, por ejemplo, es crucial para establecer sociedades fuertes, cohesionadas y resilientes en todo el mundo y en el Ecuador en particular. En las empresas, la diversidad es un elemento esencial para fomentar la productividad. En las economías, aumentar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado y la producción es clave para revertir la recesión económica. El aumento del empleo de las mujeres impulsa el crecimiento económico y el ingreso. Los resultados de las empresas cuyo consejo directivo tienen una composición de género más equilibrada, o sea, hay más participación de mujeres, han demostrado mejores resultados, especialmente en el sector manufacturero, de alta tecnología y en los servicios que requieren conocimientos especializados. La diversidad de género en los directorios de los organismos de supervisión bancaria, por ejemplo, también se asocian con una mayor estabilidad financiera. Igualmente, los bancos con mayor porcentaje de mujeres en sus directorios tienen más reservas de capital, menor proporción de préstamos en moras y mayor resistencia a las tensiones. Contar con más mujeres en puestos directivos contribuye a la diversidad y complementariedad de opiniones, lo que lleva a tomar mejores decisiones. Las empresas ecuatorianas, particularmente aquellas que se han comprometido con los principios para el empoderamiento de las mujeres que promueve ONU Mujeres junto con el Pacto Global de Naciones Unidas con el sector privado, muestran experiencias exitosas con estos resultados. Varios estudios también muestran que el aumento de la participación laboral de las mujeres genera grandes aumentos en el bienestar económico que responden a cambios en los bienes de consumo, a la producción interna y el tiempo de ocio. Y estas aptitudes complementarias impulsan la productividad, lo que eleva los salarios de toda la población trabajadora y las ganancias de todas las empresas. De acuerdo con el Instituto Global McKinsey, el cierre de brechas de género aportaría un 26% al Producto Interno Bruto global antes del 2025. Y de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, al 2020 la igualdad de género en la participación económica aportaría al 34% del Producto Interno Bruto Mundial. En el caso ecuatoriano, las brechas de género de las mujeres equivalen al 12% del ingreso total de la economía. Por otro lado, el hecho de que las mujeres incrementen su carga de trabajo, caigan en pobreza, estén en trabajos precarios, incrementen su dependencia económica frente a los hombres y al Estado, genera un círculo vicioso de pobreza en la familia e intergeneracional, y puede también colocar a las mujeres en situación de vulnerabilidad frente a una situación posible de violencia. Las encuestas de violencia de Ecuador muestran que si bien la violencia ocurre en todos los estratos económicos, es mayor en el caso de las mujeres de hogares más pobres y sin ingresos propios. En conclusión, necesitamos
incorporar la mirada de género, la igualdad de género y de oportunidades para las mujeres en las políticas públicas, pero también en las políticas del sector privado para poder salir de esta crisis que estamos viviendo. Así es. Ecuador últimamente se ha convertido en un referente en la región de América Latina de resurgimiento y progreso social. Doctora Ana Elena Badilla, ¿qué elementos clave puede recomendar desde la experiencia ecuatoriana? Y antes de dar su respuesta, también le invito a que nos pueda dar un mensaje final para culminar con este panel. Muy bien, gracias. En primer lugar, quisiera reafirmar la idea, digamos, la idea anterior, en el sentido de que no puede existir una recuperación, una economía sostenible si no hay igualdad de género. Y la igualdad debe darse en el trabajo como factor fundamental del sistema económico y en la forma en que ésta se organiza para la producción. En Ecuador se ha estado trabajando a la par de la respuesta a la pandemia en un programa integrado de la estrategia denominada Economía Violeta, que incluye una política de inclusión financiera, la creación de empleos para mujeres en el marco de la reconversión laboral y la promoción de la protección social para las mujeres en mayor pobreza. La promoción de la reactivación de las personas de los sectores más afectados como el comercio, el turismo y los servicios, que tienen un potente efecto en la recuperación del empleo de las mujeres. A inicios del gobierno actual, esta agenda fue retomada y destacada durante la visita de nuestra directora ejecutiva adjunta al país, Anita Batia, retomando un compromiso público del presidente Lasso para el cierre de las brechas económicas de las mujeres y la eliminación del femicidio, principalmente como parte de sus prioridades de gobierno. Y así lo señaló el presidente Lasso en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada en Nueva York. Los principales puntos que hemos recomendado y que se estarán apoyando tienen que ver con la inclusión financiera y la innovación en materia de inversiones para la igualdad de género, la promoción de una estrategia de competitividad y una política exterior comercial con enfoque de género, que en muchos otros países como Suecia, España, Canadá han llamado, y México han llamado política feminista, política exterior feminista. Esto pasa no solamente por generar información desagregada y mecanismos de seguimiento de la situación de las mujeres, sino por fortalecer las instituciones rectoras de la política, al sector privado para generar empleo de calidad y fomentar el acceso en igualdad de oportunidades para las mujeres en el mundo de la producción y el financiamiento de alta escala y tecnología. La reactivación económica con foco en cierre de las brechas, debe además incorporar mujeres en el sector en los que tradicionalmente no tenían espacio y promover su participación en las economías digitales, que es también una línea de que ONU Mujeres ha apoyado mucho, para mejorar el posicionamiento de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad como mujeres en condiciones de movilidad humana, o sea, mujeres migrantes y mujeres refugiadas, por ejemplo. También implica evitar y superar la precarización que existía en el pasado, pero que se profundizó lamentablemente durante la crisis. Las formas de empleo atípicas y no regulares y garantizar los derechos en las nuevas formas de empleo digital y en sus plataformas. Ampliar la protección social a formas de trabajo diversas en las que las mujeres se involucran de forma creciente. En este sentido, consideramos clave contar con un marco regulatorio de derechos del trabajo que permita regular estas condiciones y generar trabajos dignos en modalidades no convencionales y adecuadas al mundo actual del trabajo. Pero es necesario también, a la luz de las lecciones aprendidas de esta crisis, poner ojo en sectores de empleabilidad emergente y de potencial crecimiento, que son esenciales para el sostenimiento de la vida. Y uno de esos sectores es justamente, como ya yo también lo he mencionado, el sistema de cuidados o el ámbito de cuidados. Existe un círculo virtuoso entre la inversión en infraestructura de cuidado y el crecimiento económico para la dinamización de la demanda interna y el nivel de actividad, para la participación de las mujeres, para la generación de empleo y para la mejora de las condiciones de trabajo de las cuidadoras. La recuperación sostenible requiere de un abordaje renovado en el que los cuidados como servicio, pero también como una inversión social, deben ser colocados.
Las políticas fiscales deberían contribuir de forma simultánea y sinérgica a los objetivos de la reactivación económica y el cierre de brechas, basados en el análisis diferenciado de necesidades de mujeres y hombres y de sus potencialidades de participación en la economía, garantizando una inversión social básico en cuidados y atención de salud, pero también en atención a la violencia y otros factores que afectan su inserción en la economía, y basada en recursos estables y recaudación progresiva. También en la promoción de la canalización de los recursos hacia programas de recuperación y rescate económico dirigidos a las mujeres. Finalmente, es necesario también canalizar recursos desde la banca multilateral y de desarrollo hacia mecanismos financieros e inversiones de impacto a través de instrumentos innovadores tales como fondos, bonos y otros que permitan la inclusión financiera, el incremento de los recursos para la igualdad de género y retornos para quien invierte. Este es un ejercicio que estamos promoviendo para el Ecuador. Finalmente, quiero decir que no es posible alcanzar la Agenda 2030, para la cual nos quedan solamente 9 años, como decía Daniel, si no logramos avanzar en la inclusión financiera de las mujeres, en la plena participación de las mujeres en el desarrollo y en la visión de la sociedad que queremos construir para alcanzar esta agenda de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Elena. Quiero agradecer a nuestras dos panelistas, la doctora Ana Elena Badilla, también a Silvia Espíndola, quienes han participado en este panel de mujeres que conectan con el mundo. Para el Women Economic Forum es muy importante el poder contar con mujeres tan valiosas como ustedes, que son un referente para las mujeres ecuatorianas, para las mujeres de la región. Y el mensaje final sería que trabajemos todos en conjunto para disminuir esas brechas en todos los campos económicos, políticos, sociales, culturales, porque el rol de la mujer es importante e indispensable, como mencionaban ustedes, nuestras queridas panelistas, en esta recuperación económica, en esta recuperación de espacios que hemos perdido por la pandemia que todos conocemos, el que ahondemos esfuerzos y multipliquemos esos esfuerzos para que estas brechas se vayan disminuyendo con esta voluntad política que existe, pero sigo yo siendo un fiel creyente que desde los hogares, desde la familia, que es el núcleo de la sociedad, debe empezar a disminuirse la desigualdad y la disminución de estas brechas que existen en cuanto a inequidad entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias, Ana Elena. Gracias, Silvia, por su participación y hasta una próxima oportunidad.